Hare Krishna, buenas tardes, mis reverencias a todas y a todos los Vaishnavas, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, lamento tener la cámara apagada, pero tengo problemas con mis dispositivos. Así que bueno, darles la bienvenida nuevamente a estas lecturas de Bhagavad Gita tal como es. Hoy vamos a continuar con el capítulo 6, a partir del texto 10, si no me equivoco, hasta el 15. Y Nitya Rupini va a ser la devota que dirija la lectura hoy. Así que Nitya Rupini, cuando vos quieras, comenzamos a leer y yo comienzo a compartir pantalla. Haribol, Hare Krishna, reverencias. Bueno, muchas gracias a Prabhu por la posibilidad de asistir a este servicio. Espero que se me escuche bien. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con las invocaciones. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, estamos en el capítulo 6, como había dicho Prabhu Rameshwara recién. Vamos a leer hoy el capítulo 10, perdón, el texto 10 al 15. No los vamos a leer a todos de corrido, sino que vamos a leer uno y vamos a hacer una interpretación. Obviamente que cada uno puede hacer su aporte, si tiene un comentario, lo que sea, abre su micrófono y habla, no hay ningún problema con eso. Bien, texto 10 del capítulo 6, titulado Dhyana Yoga. El trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Significado dado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. A Krishna se lo comprende en diferentes grados como Brahman, Paramatma y la suprema personalidad de Dios. Conciencia de Krishna significa de un modo conciso estar dedicado siempre al amoroso servicio trascendental del Señor. Pero aquellos que están apegados al Brahman impersonal o a la superalma localizada también están conscientes de Krishna parcialmente, porque son el Brahman, porque el Brahman impersonal es el rayo espiritual de Krishna y la superalma es la expansión parcial omnipresente de Krishna. Así pues, el impersonalista y el meditador también están conscientes de Krishna indirectamente. La persona que está consciente de Krishna directamente es el trascendentalista más elevado de todos, porque ese devoto sabe de lo que se trata el Brahman y el Paramatma. Su conocimiento de la verdad absoluta es perfecto, mientras que el impersonalista y el yogi meditativo están conscientes de Krishna de una manera imperfecta. Sin embargo, a todos ellos se les instruye aquí que permanezcan dedicados constantemente a sus ocupaciones específicas, de modo que, tarde o temprano, puedan lograr la máxima perfección. Lo primero que tiene que hacer un trascendentalista es mantener la mente dirigida siempre hacia Krishna. Uno debe pensar en Krishna siempre y no olvidarlo ni siquiera por un momento. El acto de concentrar la mente en el Supremo se denomina Samadhi o trance. Para poder concentrar la mente hay que permanecer siempre en reclusión y evitar el ser perturbado por objetos externos. Uno debe tener sumo cuidado y aceptar las condiciones favorables y rechazar las condiciones desfavorables que afecten su comprensión. Y con una determinación absoluta, no se deben anhelar cosas materiales innecesarias que lo enreden a uno con sentimientos de posesión. Voy a hacer un breve comentario porque leyendo esto me llegó la reflexión, me hizo acordar del Upayamrita en el texto 2, cuando se menciona las cosas desfavorables de los devotos, ¿no? Que dice, cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional.
comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna y codiciar logros mundanos. Todas esas cuestiones son desfavorables para nuestra práctica, ¿no? Nosotros si queremos lograr la liberación, lograr volver a casa, volver a estar con Krishna, debemos evitar esas cosas no favorables. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a lo que acabo de decir, si no, continuamos. Continuamos. Bueno, bien. Todas estas perfecciones y precauciones se ejecutan a la perfección cuando uno se halla directamente en estado de conciencia de Krishna, porque conciencia de Krishna directa significa abnegación, en virtud de lo cual hay muy pocas posibilidades de que aparezca el espíritu de posesión material. Srila Rupa Goswami caracteriza el estado de conciencia de Krishna de la siguiente manera. Anasta tasya vishayam yatarham upayum yataha nirvanda Krishna sambande yuktam vairagyam uchyate prapanchi kataya buddhya hari sambandi vastunaha mukshuvi parityago vairagyam parivukatyate. Cuando uno no está apegado a nada, pero al mismo tiempo acepta todo en relación con Krishna, uno se halla debidamente situado por encima del espíritu de posesión. En cambio, aquel que rechaza todo sin conocimiento de la relación que lo rechazado tiene con Krishna, no está igual de completo en su renuncia. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 255, 256. Una persona consciente de Krishna sabe bien que todo le pertenece a Krishna y en consecuencia siempre está libre de los sentimientos de posesión personal. En virtud de eso, ella no anhela nada para su propio beneficio personal. Ella sabe aceptar las cosas que van en favor del cultivo de conciencia de Krishna y rechazar aquellas que son desfavorables para el cultivo de conciencia de Krishna, como mencionábamos antes en el texto 2 del Upanishadika. Ella siempre está apartada de las cosas materiales, porque siempre es trascendental y siempre está sola, pues no tiene nada que ver con las personas que no se encuentran en estado de conciencia de Krishna. Por lo tanto, la persona en estado de conciencia de Krishna es el yogi perfecto. Acá, bueno, me acuerdo de una clase que escuché el otro día de mi Guru Maharaj, que él decía que obviamente que uno para ir desapegándose de la materia, de los apegos materiales y demás, tiene que sentir un gusto superior por algo, ¿no? Por eso mantenernos en la práctica espiritual nos da ese gusto superior y de a poco poder ir desapegándonos de la materia e ir apegándonos más a Krishna. No sé si alguien quiere decir algo más. Soy todo oídos. Sí, está muy bien, gracias Nitya Rupini. Nada, creo que es bueno que recordemos que Krishna está describiendo el proceso de Jnana Yoga, o también puede ser Ashtanga Yoga, y que está describiendo justamente paso por paso cómo un Ashtanga Yogi debe, de manera correcta, comenzar este proceso. Pero acá Prabhupada spoilea lo que va a ser el último verso de este capítulo, ¿no? Diciendo quién es en verdad el yogi perfecto, ¿no? Y que es la persona que practica conciencia de Krishna. Así que eso es interesante porque este es el último proceso que Krishna describe antes de escribir el proceso de Bhakti Yoga. Así que bueno, vamos a continuar a ver qué
cómo sigue la cosa. Bien. Bueno. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba puya en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto. Significado. Cuando se habla de lugar sagrado, ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogis, los trascendentalistas o los devotos se van de la casa a residir en lugares sagrados tales como Prayaga, Mathura, Vrindavan, Rishikesh y Hardwar, para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan los ríos sagrados tales como el Yamuna y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Brihadaranyaka Purana se dice que en Kali Yuga, la presente Yuga o era, cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Kalau Nasti Eva, Gatir Anyanta. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. En esto estaba, me acordé, el otro día estuvimos leyendo con Valentina, Chaturbuya y bueno, Lakshmivan, el Gita Jayanti, y bueno, leímos el Bhagavad Gita completo, solamente obviamente los significados, las traducciones, y una conclusión o un texto que le quedó muy grabado a Vale y a mí también, pero me vino bien que ella después lo haya recordado, refiere al texto 10.26, perdón, 10.25, para que se me fue. Sí, perdón, 10.26. 10.25, perdón. De los grandes sabios, yo soy Brigu. De las vibraciones, yo soy el trascendental Om. De los sacrificios, yo soy el canto de los santos nombres Yapa. Y de las cosas inmóviles, yo soy los Himalayas. O sea, qué tan misericordiosa es Krishna, ¿no? Que en esta era de Kali, sabiendo que nos cuesta un montón, justamente como dice acá, el comprender las escrituras, el acordarnos de las escrituras, porque capaz que lo que leímos ayer, hoy ya capaz que no nos acordamos, o nos acordamos muy poco, entonces como tenemos una vida tan corta, la mejor manera de poder liberarnos de la materia es cantando el santo nombre. Obviamente que lo ideal siempre es un canto de yapa lo más concentrado posible y cometiendo la menor cantidad de ofensas, ¿no? Se dice que por ahí obviamente uno no deja de cometer ofensas, pero hay que tratar de evitarlas. Una vez me acuerdo que un devoto había hecho una pregunta de cómo se hace para evitar las ofensas. Dice, ¿debo dejar de cantar yapa? No, al contrario, hay que seguir cantando yapa, y en algún momento ese canto de yapa va a ser más puro y vamos a evitar las ofensas. Obviamente que lleva un tiempo. Recuerdo que este devoto había dicho que le tomaba como 30 o 35 años, le tomó cantar las yapas sin cometer ofensas. O sea que por mi parte me queda un montón todavía para cantar sin cometer ofensas. Así que no sé si alguien quiere comentar algo.
Hare Krishna. Hare Krishna, permiso. Sí. Yo quería compartir que me parece muy bonito que en este texto habla de los lugares de peregrinaje, ¿no? Que uno tiene que acudir a lugares de peregrinaje dentro de lo que es el Dhyana Yoga. Y recuerdo que en el canto primero del Bhagavatam se habla que los devotos puros son lugares de peregrinaje, ¿no? Y cómo con la asociación con devotos puros también podemos purificar nuestra existencia y es también la forma que nos trae el Paramparam, la asociación discipular, que es a través de la asociación con otros devotos que podemos avanzar y lograr en algún momento este canto puro de la yapa, como bien decía Nitya Rupini. Y eso también, y me gustó del texto 10 que hablaba de determinación absoluta, ¿no? Para no anhelar cosas materiales. Y yo esto de la determinación absoluta noto que laqueo muchísimo, o sea, intento estar como consciente de Krishna todo el día, pero nada, mi mente me lleva por otros lados y mi determinación flaquea y noto cómo y poder recurrir a este tipo de lugares de asociación con devotos es como para mí realmente ir a un lugar de peregrinaje. Así que muchísimas gracias por estos espacios de asociación. Hare Krishna. Sí, es muy bueno esa aclaración de Valentina porque a veces eh, es difícil pensar que uno quizás pueda visitar alguno de esos lugares, ¿no? Y se siente como con esa falta, teniendo en cuenta que es casi hasta un principio bastante importante dentro de la práctica de conciencia de Krishna, más allá de un deseo personal de uno de querer conocer, ¿no? Las tierras pisadas por Krishna y demás, pero sí es cierto que también el lugar donde se recite el Srimad Bhagavatam en voz alta, donde estén Sri Sri Gaura Nitai adorándolas, donde los devotos se puedan juntar a escuchar Krishna Katha y hablar, es también se vuelve un lugar de peregrinaje, ¿no? Entonces, la casa de uno se purifica, ¿no? Se vuelve un templo y ese hogar se vuelve un lugar de peregrinaje, ¿no? Esas palabras son de Seravanija Prabhu, que es discípula de Prabhupada, donde una vez yo le hice esa pregunta, ¿no? Basada en esa idea de que cómo residir en un lugar sagrado, ¿no? Y peregrinar. Y su respuesta fue que la casa de uno se purifica a tal punto que se vuelve un lugar de peregrinaje. Entonces uno puede hacer de su hogar un lugar santo, ¿sí? No porque uno lo sea, sino porque estamos constantemente adorando a Srila Prabhupada, que es un devoto puro, ¿sí? A su señoría Shri Shri Gaura Nitai, ¿no? A Radha Krishna. ¿Qué lugar más puro que aquel en donde se adora a Krishna? No merece ser un lugar de peregrinaje. Ok. ¿Seguimos? ¿Interrupini? Sé que Acá está le la, llevan sé que un está la aporte. Shivana ahí también. Saludos. Después puede comentar también, ¿no? Acá iba a ser un aporte. Está muy bien. Bien. Ay, para que se me volaron las hojitas porque tengo el ventilador. Bien, 13-14. Uno bien, debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí, en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Significado. La meta de la vida es conocer a Krishna, quien en forma de Paramatma, la forma de Vishnu de 4 manos, está situado dentro del corazón de cada ser viviente. El proceso de yoga se practica con
fin de descubrir y ver esa forma localizada de Vishnu y no con algún otro propósito. El Vishnumurti localizado es la representación plenaria de Krishna que mora en el corazón de uno. Aquel que no tiene ningún plan para llegar a comprender ese Vishnumurti se está dedicando inútilmente a una práctica ficticia de yoga y sin duda que está perdiendo su tiempo. Krishna es la meta última de la vida y el Vishnumurti que se encuentra en el corazón de uno es el objeto de la práctica del yoga. Para llegar a comprender ese Vishnumurti que está en el corazón, hay que observar una total abstinencia de la vida sexual. Por consiguiente, hay que abandonar el hogar y vivir a solas en un lugar apartado, permaneciendo sentado tal como se mencionó antes. Uno no puede disfrutar de vida sexual diariamente en el hogar o en alguna otra parte y asistir a una supuesta clase de yoga y de ese modo convertirse en yoga. Uno tiene que practicar el control de la mente y evitar toda clase de complacencia de los sentidos, de las cuales la vida sexual es la principal. En las reglas del celibato escritas por el gran sabio Yajnavalkya se dice: Karmana manasa vacha sarvavastasu sarvada sarvatra maituna tyago brahmacharyam prakakshate. El voto de brahmacharya tiene por objeto ayudarlo a uno a obtenerse por completo de la complacencia sexual en pensamientos, palabras y actos en todo momento, bajo todas las circunstancias y en todos los lugares. Nadie puede llevar a cabo una práctica de yoga idónea a través de la complacencia sexual. El proceso de brahmacharya se enseña, pues, desde la infancia, cuando no se tiene conocimiento de la vida sexual. A la vida de 5 años, los niños son enviados al Gurukula. A la edad de 5 años, los niños son enviados al Gurukula, o al lugar del maestro espiritual. Y el maestro forma a los muchachos en lo referente a la estricta disciplina que se sigue para ser brahmacharis. Sin esa práctica, nadie puede progresar en ningún yoga, ya sea dhyana, jnana o bhakti. Sin embargo, aquel que sigue los reglamentos de la vida de casado y tiene relación sexual únicamente con su esposa, y eso también bajo ciertas regulaciones, recibe también el nombre de brahmachari. Esa clase de casado restringido o casado brahmachari se puede aceptar en la escuela del bhakti, pero en las escuelas de jnana y dhyana no admiten ni siquiera a los casados brahmacharis. En esas escuelas se exige una abstinencia total sin ninguna transigencia. En la escuela del bhakti, al casado brahmachari se le permite una vida sexual controlada, ya que el culto del bhakti yoga es tan poderoso que uno pierde automáticamente la atracción sexual por estar ocupado en el servicio superior, el servicio del Señor. En el Bhagavad Gita 2.59 se dice: Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarsham rasopi asya param drishtva nivartate. Mientras que a los demás se los obliga a abstenerse de la complacencia de los sentidos, un devoto del Señor se abstiene automáticamente debido a un gusto superior. Con excepción del devoto, nadie tiene ninguna información acerca de este gusto superior. También de lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Que decía mi gurú. Nosotros vamos a dejar cosas materiales, como por ejemplo el apego a las actividades sexuales, que es una actividad que conlleva mucha energía, mucho placer en cierto modo, ¿no? Que obviamente por ahí es una de las cosas que más cuestan dejar. Entonces, ¿cómo uno las va dejando? Conociendo ese gusto superior, ese bhakti, ese amor por Krishna, ¿no? Y entendiendo de que no es necesario y que debemos controlarlo. Lo mismo que en el habla, en el estómago, en los pensamientos. Bien. Mientras, me fui. Vigata Viji. Nadie puede estar libre de temor a menos que se halle plenamente en estado de conciencia de Krishna.
El alma condicionada es temerosa debido a su memoria desvirtuada, o en otras palabras, por haber olvidado la relación eterna que tiene con Krishna. Acá se me viene a la mente, ¿no?, el tema de nadie puede estar libre de temor a menos que se halle plenamente en estado de conciencia de Krishna. El conocer a Krishna y el entender que todo pasa a través de él, o sea, que nada se mueve si él no lo decide, nos hace entender que si estamos ante una situación mala, por así decirlo, tenemos que tener esa tranquilidad de que lo que está pasando es porque Krishna sí lo quiere y nos está queriendo dar una enseñanza. Se dice también que muchas veces está el ejemplo de la señora que tiene la vaca, que era una devota que era una devota de Krishna, pero era muy pobre y lo único que la sostenía era la vaca. Y cuando la fue a visitar con Arjuna, Krishna con Arjuna, Arjuna le dice, ¿por qué no la ayudas económicamente a tu devota, ya que es muy entregada, y es muy pobre? Y dice, no, yo no voy a hacer eso, le dice Krishna. Incluso no me acuerdo si dentro de unos días o cómo era, esa vaca ya no iba a estar, se iba a morir. O sea, y Arjuna queda así como diciendo, no, ¿por qué haces esto, Krishna? Y le dice, porque entonces es para entender de que muchas veces Krishna nos pone en situaciones duras o difíciles para que nos podamos apegar más a él. O sea, que nos da como esas cositas para ayudarnos a apegarnos más a él y desapegarnos de la materia. También nos prueba, ¿no?, que tanto estamos firmes en el camino y qué tanta fe tenemos sobre lo que estamos practicando, ¿no? Bien, el alma condicionada es temerosa debido a su memoria desvirtuada, o en otras palabras, por haber olvidado la relación eterna que tiene con Krishna. El Bhagavatam 11.2.37 dice, Vayandvitiya viniveshataha yat ishat apetasya viparyayo smriti. El estado de conciencia de Krishna es el único fundamento para deshacerse del temor. Por consiguiente, la práctica perfecta le resulta posible a una persona que es consciente de Krishna. Y como la meta última de la práctica del yoga es la de ver al Señor que está dentro de uno, la persona consciente de Krishna es de por sí el mejor de todos los yogas. Los principios del sistema de yoga que se mencionan aquí son diferentes de los que se encuentran en las populares y mal llamadas sociedades de yoga. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Bien, es un verso interesante, ¿no?, para los que somos grijastas. Tal cual. A veces, y creo que más que nada en los devotos, en los hombres, en base a mi experiencia, cuando damos nuestros primeros pasos en conciencia de Krishna tenemos cierta confusión con lo que es desapego, ¿no? Y a veces incluso una sobreestimación debido a un mal entendimiento de lo que es ser un brahmachari, ¿no? Y muchas veces uno busca vivir como un brahmachari siendo un grijasta. Y se genera una disyuntiva bastante interesante porque creemos, si malinterpretamos, que para practicar conciencia de Krishna ya hay que estar completamente desapegados, como por ejemplo la vida sexual, que es el punto que se toca acá, pero al mismo tiempo también tenemos deseos. Entonces es un conflicto interno fuerte, ¿no? Porque son deseos que, a diferencia de no comer carne, por ejemplo, no se van tan fácilmente, ¿no? Entonces acá Prabhupada explica cuál es la perspectiva de esos principios desde el proceso de la Ashtanga Yoga o del Jnana Yoga, ¿sí?, que comparten mucho en común, que es directamente una abstinencia completa, en lo referente a todo tipo de satisfacción de los sentidos, ¿sí?, siendo, como decía Nitya Rupini, la vida sexual lo más potente, de alguna manera. Pero el Bhakti Yoga tiene otra perspectiva, ¿no? Como podemos ver en todos estos sistemas de yoga diferentes que Krishna va describiendo, los principios o los objetivos son los mismos, pero cambia
el proceso para conseguir esos objetivos. Entonces acá Prabhupada nos explica que Brahmachari no es solamente una persona vestida de naranja, ¿sí? Sino que es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia lo puede desarrollar un grihasta. Entonces en el Bhakti Yoga uno puede tener deseos, pero esos mismos deseos materiales se van purificando, ¿sí? Volviéndose deseos espirituales. Y la palabra que tenemos que recordar, para lo que le gustan predicar, y que es este verso que en el Bhakti Yastri te obligan a memorizarlo, es, a ver, voy a usar una de las cositas que me dio Google Meet, es este término, Rasa Varsha, que es un gusto superior. ¿Sí? Y ese gusto superior es únicamente, ese gusto superior está únicamente vinculado con la vida espiritual. ¿Sí? Esto creo que en una lectura ya lo hemos hablado. Hay diferentes tipos de niveles de gustos, ¿sí? Que son muy subjetivos según el estado de conciencia de cada uno. Para una persona hay gustos a los cuales están muy apegados y a otros no les interesa. Pero la vida espiritual tiene un gusto específico que en el mundo material no se consigue. Y que el alma identifica inmediatamente, que es el gusto que se experimenta a través del servicio devocional. Puede que nuestra mente haga interferencia, pero el alma no confunde el sabor del servicio devocional. Y gracias a ese sabor es que uno puede fácilmente y sin mucho esfuerzo purificar sus deseos. Entonces, este verso es muy interesante para los que tenemos confusiones y creemos que tenemos que abstenernos necesariamente vida sexual en nuestro momento con nuestro estado de conciencia actual. ¿Sí? A veces somos muy pretenciosos y hay que ser honesto y sincero con eso, con los estados de conciencia que esperamos tener, ¿no? Entonces a veces pretendemos tener estado de conciencia de espiritualistas de décadas, tan solo en haber practicado 5 años de conciencia de Krishna. Tenemos 5 años en conciencia de Krishna y ya queremos tener desapego completo, un estado de conciencia sannyas. Queremos manifestar muchísima comprensión filosófica en tan solo 5 años. A veces uno es un bhakta, ni siquiera está iniciado y ya quiere tener ese estado de conciencia, ¿no? Es un poco pretencioso, ¿no? Hay que ser honesto con eso. Pero sí es verdad que el estado de conciencia se desarrolla naturalmente a través del mismo proceso. Y como decía Nitya Rupini en el verso anterior, mientras más puro es el canto, más rápido se manifiesta. Así que si uno tiene deseo de manifestar estados de conciencia muy altos, no hay que enredarse mucho en querer ser un brahmachari, aunque esté casado, sino que hay que purificar el canto. Eso es, desde mi experiencia, importante tener en cuenta. Más que nada los hombres que se perturban un montón con la vida sexual, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Abran el micrófono directamente porque somos poquitos. Habla, seguí nomás. Sí, Lakshmi Prabhu. Por eso. No, está bueno que me plantea usted, sobre justamente eso, ¿no? Que hace una fila a un estándar muy alto, y ahí se generan justamente las frustraciones, ¿no? Por eso te frustra, ¿no? Porque apuntás a algo, estás apuntando muy alto y sabes que en la posición en la que estás no es digamos, o sea, te tiene que hacer el proceso, sí o sí, tiene que hacer un proceso para llegar a tal estándar, ¿no? Y por eso lo purificatorio se lo explica en la escritura y bueno, el canto de la chapa, no lo voy a cantar, recordar, por eso es parte fundamental justamente del proceso y
Y sí, nadie, como dice ahí, no, por gusto superior, nadie deja algo si no fuera algo mejor, ¿no? Y eso es lo que propone la conciencia de Krishna. O sea, no, el Bhakti Yoga lo que presenta es no dejar de hacer algo, sino más bien darle un uso superior. Por ejemplo, se habla de la vida sexual, que sí es un tema que es muy tocado, porque justamente, usted lo habrá leído seguramente, que Prabhupada dice también, es que ese gusto sexual es como es un gusto celestial, como se le dice. Y entonces, bueno, algo que dentro de lo que es lo burdo, algo que parece lindo, pero en realidad, como Prabhupada también lo explica, no es algo que te ayuda a avanzar realmente, porque te genera también un apego, ¿no? Un cierto apego. Pero hay que ser regulado en el sentido de digo, perdón, no es que lo cuestione ni nada, sino en el sentido, me parece a mí, como lo explica Prabhupada, no sale de mi boca, sino que ser regulado en proponerse, en dejar de, me explico, o sea, si no le da la mejor ocupación, que en realidad en el Bhagavad Gita que dice, yo soy el sexo religioso. Eso quiere decir que el sexo que se genera, la relación que se genera en la unión de las parejas para crear una criatura que uno la lleve al consciente de Krishna, ese es el uso en realidad el correcto. Por supuesto que por medio de la práctica, la purificación uno va, no significa que uno tiene que de una arrancar todo de raíz porque eso te va a generar, como me pasó a mí, te genera frustración y te perturbas solo. Entonces, seguir el proceso como viene, como es el método, cantar las rondas, lo más consciente que pueda, en un horario lindo también, eso ayuda un montón. Asociación con los devotos, todo eso es un aporte fundamental para cada practicante, en cualquier aspecto, no tanto de lo que sea la práctica sexual, porque eso para uno es una limitación y para otro puede ser otra cosa. Así como, porque le agarramos el gusto en realidad. Porque es como dice mi gurú, en la charla decía eso, ¿no? El alcohólico, no seas alcohólico porque se levantó una mañana y dijo, soy alcohólico. No, puedes tomar todos los días, muchas horas, y le agarró el gusto. Entonces, tienen que ir a una rehabilitación o generar un proceso, un método que lo saque de eso, ¿no? Y no es que le van a sacar la botella de una sola vez. Entonces, para nosotros pasa lo mismo, digamos, en cierto modo, ¿no? O sea, la práctica y dice, siendo regulado y siendo consciente, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es la determinación también nos ayuda, ¿no? El entusiasmo, la fe en el proceso, la confianza en Krishna y la constancia y la perseverancia, ¿no? Porque hay que ser consciente de que tenemos un cuerpo que tiene 4 características, que nos condicionan y son imperfecciones, ¿no? Y bueno, entonces, pero en eso no tiene que ser nuestra limitación de decir, por ejemplo, bueno, tengo un cuerpo que tiene imperfecciones, entonces no pasa nada. Tal, la culpa del cuerpo, ¿no? No. O sea, apuntar a decir, bueno, listo, entiendo que tengo un cuerpo con imperfecciones y que la perfección no la voy a lograr con este cuerpo, pero tengo la sinceridad, que es lo que Krishna ve en realidad, es lo que Krishna busca, ¿no? La sinceridad en lo que uno tiene. Y la entrega, y eso es lo que también hace que Krishna nos vaya ayudando, y bueno, si es extraño, si no hay nada, y así. Eso es un aporte, punto de vista también. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, gracias. Sí, es cierto, el proceso es fundamental, ¿no? Seguir cualquier proceso de yoga es fundamental, ¿sí? Lo que estamos viendo es que los diferentes tipos de yoga tienen diferentes tipos de métodos, pero todos buscan más o menos el mismo resultado, ¿no? Es imposible vincularse con Krishna si no hay desapego de los asuntos materiales o si hay muchos deseos así egoístas, ¿no? Y dentro de todos esos diferentes procesos el Bhakti Yoga parece tener la receta más adecuada para nuestro contexto, ¿no? Porque básicamente no se prohíbe, sino que se busca regular hasta que llegue un punto que de manera natural uno evite hacer esas actividades, y esa es la manera más sana, ¿no? De dejar una actividad que no nos trae beneficios espirituales, ¿sí? Sino que nos enreda más. El punto de inflexión de los practicantes es que
a veces le damos mucha importancia a lo que no debería tener tanta importancia, ¿no? Por ejemplo, a veces buscamos el desapego, por ejemplo, de los deseos materiales, de manera separada al canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces le damos más energía a una austeridad aislada que a intentar cantar sin ofensas. Cuando en realidad lo que nos va a ayudar a purificar nuestros deseos es el canto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces descuidamos el canto, nos esforzamos mucho en hacer austeridades, ¿y qué es lo que dice Prabhupada que pasa cuando hacemos mucha tapasya? Se endurece el corazón. Y con un corazón endurecido se hace muy complicado, por ejemplo, el sadhusanga, respetar a los Vaishnavas, ser sumiso ante las instrucciones del Guru. El corazón duro es muy problemático y eso se genera a través de hacer un sobreesfuerzo que va más allá de nuestras capacidades. Cuando si esa energía la usamos en mejorar nuestro canto, automáticamente los beneficios de una austeridad súper pesada van a llegar con muchísima facilidad. Sí, Doris. Hare Krishna, gracias por esta clase. La verdad que son temas que a mí me dan risa. Ya tengo 57 años, creo que ya pasé por todo, lo cual no quiere decir que aún me toque pasar por más, pero me río porque ya de alguna manera hay una alegría, ¿no? Porque uno ya va liberándose de ciertas cosas, aprendiendo más y bueno, pero nada. Me gustó lo que dijo del gusto superior, esa palabrita que dice Rasa Varjan. Me voy a acordar siempre porque yo distribuí libros de un gusto superior, así que, y son libros de cocina. Yo regalé muchos libros de un gusto superior. Es algo muy lindo porque todo empieza por ahí, ¿no? Por la comida, dice Srila Prabhupada, porque todo el mundo come, todos tenemos que comer todo el día, todos los días, y eso me vino a la memoria. Bueno, el tema del que hoy toca es hablar sobre el obstáculo más grande de nuestra vida, que es el tema sexual a nivel personal. Todos somos personas sexuales, todos, hasta los animales tienen sexo. Es algo que no podemos negar. Lamentablemente sería un error negar esa situación. Y este tema se habla mucho, en muchas escrituras lo he visto, y realmente es algo que para nosotros es un tabú en la vida material, lo escondemos, y eso crea una enfermedad, tapar algo que es real. Entonces, tapar o negar o reprimir, como tú bien decías, está regulado por medio del matrimonio, está regulado por medio de un estudio, una educación desde niños. En la Gurukula, los niños y niñas ya tienen que aprender el cuerpo, ¿no? La educación del cuerpo, la ética, el respeto. No es que vamos a educar el sexo, no es así. Es que uno ya empieza a respetar a la persona, a respetarse a uno, la higiene. Ojo que el tema de este principio de no sexo ilícito se refiere a la limpieza. Entonces, si uno tiene limpieza, también eso lo va regulando, lo va autorregulando ya desde niños. Es un autoestudio, algo muy lindo, que yo creo que yo tuve la oportunidad de vivirlo voluntariamente porque tuve una educación. Le doy gracias a mis maestros, creo que pasé toda mi vida en la escuela y ahí mi mente se ocupó más en los libros. Ojo que todo el mundo va a la escuela, pero no estudia, ¿eh? Yo iba, pero yo tenía que estudiar, tenía que ser la número uno. ¿A qué precio uno es la número uno? Uno tiene que estudiar las 24 horas para ser la número uno. Más yo que no sabía ni hablar el castellano, imagínense, me daba más trabajo, pues yo hablaba quechua, mezclaba. Entonces,
Cuando uno tiene más dificultades, se esfuerza más. Entonces, no, toda la vida estudiando, el tema sexual era algo, también tuve educación sexual en la escuela, en la casa nada, casi, pero a nivel religioso, la religión católica te dice que te vas a casar de blanco. Eso ya es una enseñanza. No sé de cómo te reprime, pero tú dices voy a llegar al matrimonio de blanco, ¿no? Ya sobran las palabras, pero uno ya tiene esa mentalidad, esa educación, y todo eso va formando a la persona un autocontrol voluntario. No hace falta decirle, tú te vas a casar de blanco, tú te vas a casar virgen. No, no hace falta, yo creo. Aunque después la realidad es otra, ¿no? Uno se va por otros caminos, las malas compañías, y en fin, la realidad es otra. Pasan miles de cosas, hay chicos malos, hay situaciones malas en las que uno se mete por no tener precaución. O sea, es inevitable a veces las situaciones. Y como mi hermano decía, ahora ya somos grandes, podemos evitar. Aún así, la tentación es muy grande para el tema de tener una salida con alguien, tener una relación, en fin. Pero esas cosas hay que hablarlas. Yo eso es lo único que quiero decir, 57 años, y yo creo que no sé nada. Me gustaría aprender más, estoy aprendiendo aquí, y realmente el cuidado. Con el SIDA hubo mucho sobre el tema de la educación sexual y todo eso. Lamentablemente no se habla, pero ojalá por medio de la religión y todo uno pueda regularse y tener un cuidado en la salud, en la persona. Yo tuve un matrimonio, tengo 4 hijos, a los 20 años me casé. No le recomiendo a nadie casarse a los 20 años, porque para mí fue no estaba preparada, ni mental, ni física, ni siquiera nada, cero. Y al día de hoy no puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo ayudar a las personas, decirle, cásense pensando, viste, en cuántos hijos tener, en todo eso. Y bueno, la vida sexual, decir que al día de hoy, gracias a cantar la yapa, yo creo que ya lo tengo, he encontrado un alivio porque la mente no para, está rodeada de personas que están enfermas también, que hablan de eso todo el tiempo, a uno le enferma. Es más, había una persona que me mostraba hasta los videos, y eso realmente a uno le enferma. Pero cuando uno es consciente de Krishna, uno tiene que autocontrolarse, y uno ve que esto da resultado. Lo único que puedo decir es eso, cantar el Mahamantra, ocuparse todo el tiempo en las clases, ocupar en Krishna la mente. Cuando alguien te muestra o te dice algo, tú habla de que internamente cantar el Mahamantra, y eso te va a preservar. Yo me lo digo a mí misma, me digo, Doris, cantar el Mahamantra, y no pasa nada ya, ¿no? Esa reacción del cuerpo que es automática, ese impulso que ya está autocontrolado gracias al Mahamantra, a la misericordia de todos los devotos que yo sé que me están ayudando mucho, y ojalá yo pueda ayudar a todas las personas también, porque la persona que no tiene control en el sexo es la persona, yo creo, más degradada, y hay que ayudarles, no hay que alejarnos, y hay que buscar el remedio. Y hay remedio, inclusive hasta médicos dice que dan medicina, hay medicina así, píldoras para que las personas se controlen, los psicólogos, los psiquiatras, todo eso lo controlan, pero no hay que tampoco dejar esa alma abandonada. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, Doris. Muchas gracias. Comparto mucho lo que decís y tu visión de estos temas que son tabúes. La realidad yo no entiendo por qué incluso se vuelven tabúes en nuestro contexto. Sí es verdad que históricamente ISKCON está en un momento donde los grijastas hoy predominan, ¿sí? A tal punto que hay incluso maestros espirituales que están dentro del ashram de grijasta. Pero hace no mucho tiempo atrás, los devotos más expertos, más avanzados, con más recorrido con conciencia de Krishna eran todos sanyas, ¿sí? Y sanyas desde muy joven, ¿sí? ¿Y a quién íbamos a acudir? ¿No? Teníamos que más o menos
apoyarnos entre nosotros, pero también nosotros teníamos una comprensión bastante flaca, ¿no?, de estos temas. Había mucha confusión. Hoy en día los grijastas predominan, muchos devotos con mucho recorrido, pues dice Krishna, son grijastas, y son personas a las que hay que acudir con estos temas, si es que alguna persona está perturbada, si se quiere, ¿sí?, o necesita profundizar estos temas. Pero sí es verdad que la conciencia de Krishna por naturaleza hace que uno purifique sus deseos de manera muy, muy saludable. ¿Sí? Somos nosotros los que complicamos las cosas, ¿no? El proceso es simple para los que son simples, dice. Nosotros siempre buscamos darle una vuelta más de rosca y eso hace que las cosas se compliquen. Pero sí es un tema que se tiene que charlar, ¿sí? Sí, me parece muy bien. A mí me parece fantástico la declaración de Prabhupada, ¿sí?, o la exposición de que Brahmachari es un estado de conciencia, ¿sí?, que uno puede desarrollar ese estado de conciencia naturalmente, incluso dentro del matrimonio. Y también aceptar que es necesario, ¿no?, en cierto punto, desapegarse de esos temas, ¿sí?, desapegarse del deseo sexual, entender que el deseo sexual no nos lleva o que debe ser algo a trabajar, ¿sí?, pero de manera gradual, ¿sí? Después cada uno sabrá cuáles son los principios que más se les complica. Yo he conocido personas que lo sexual no lo perturba, pero es imposible que controlen su manera de comer. Y que por Prabhupada y por el Upayamrita sabemos que está vinculado, ¿no? Pero sea cual sea el apego que uno tenga, se puede purificar, se puede desapegar, si es la palabra que le gustan, de manera saludable. Eso siempre tiene que ver. Mahatma Maharaj dice que si alguna parte del proceso nos está de alguna manera doliendo, si seguir algún principio nos está doliendo, es porque algo no estamos haciendo bien, ¿no? Si no estamos disfrutando realmente el proceso de conciencia de Krishna, hay algo que tenemos que ajustar, ¿sí? Porque no se trata de desarrollar un estado de conciencia de sañas a los 10 años de práctica. Eso es para los elegidos, que pudieron desapegarse por completo a los 17, 18 años, como los discípulos de Prabhupada. Nosotros lo tenemos que tomar con más calma y hacer énfasis en lo que es realmente importante, que es escuchar y cantar. ¿Me parece bien? Son las 6. Nos queda un verso. No sé si lo quieren leer, cómo están, o si no lo dejamos para la próxima, no hay ningún problema. Díganme usted. Yo puedo seguir, no sé, las devotas, ¿cómo están de tiempo? ¿Aquí? Ok. Sí, bien, buenísimo. Entonces proseguimos. Verso 15. Practicando así un control constante del cuerpo, la mente y las actividades, el místico trascendentalista con la mente regulada llega al reino de Dios o la morada de Krishna mediante el cese de la existencia material. Significado. La meta última de la práctica del yoga se explica ahora claramente. La práctica del yoga no es para conseguir ninguna clase de facilidades materiales. Dicha práctica es para posibilitar el cese de toda existencia material. De acuerdo con el Bhagavad Gita, aquel que busca un mejoramiento de la salud o ambiciona la perfección material no es un yogi en absoluto. Y el cese de la existencia material tampoco significa que uno entre en el vacío, lo cual solo es un mito. No existe ningún vacío en ninguna parte de la creación del Señor.
Más bien, el cese de la existencia material le permite a uno entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. La morada del Señor también se describe claramente en el Bhagavad Gita, diciendo que ese es el lugar en el que no hay necesidad de sol, luna ni electricidad. Todos los planetas del reino espiritual son autoiluminados como el sol del cielo material. El reino de Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas que en él se encuentran se denominan Parandama o moradas superiores. Un yogi consumado, quien tiene una comprensión perfecta del Señor Krishna, tal como el propio Señor lo afirma aquí claramente, Mat Chitat, Mat Para, Mat Stanam, puede conseguir la verdadera paz y llegar finalmente a la suprema morada del Señor Krishnaloka, conocida como Goloka Vrindavan. En la Brahma Samhita 5.37 se afirma claramente Goloka Evani Bhastati Akilatma Buddha, que el Señor, aunque reside siempre en su morada conocida como Goloka, es el Brahman omnipresente, así como también el Paramatma localizado, en virtud de sus energías espirituales superiores. Nadie puede llegar al cielo espiritual Vaikunta o entrar en la eterna morada del Señor, Goloka Vrindavan, sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria, Vishnu. Por lo tanto, una persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto, porque siempre tiene la mente absorta en las actividades de Krishna. Savaimana Krishna Padara Vindayo. En los Vedas, Svetasvatara Upanishad 3.8, también se nos informa. Uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte solo si llega a entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, la perfección del sistema de yoga la constituye el llegar a librarse de la existencia material, y no cierto malabarismo mágico o unas proezas gimnásticas con las que se engaña a la gente inocente. Bien, acá se me vino a la mente el tema de que obviamente nadie puede llegar al cielo espiritual en Vaikunta o entrar en la eterna morada del Señor, Goloka Vrindavan, sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria Vishnu. Nosotros no podemos llegar directamente a Krishna, tenemos que servir al guru, y si el guru está complacido, el guru de su guru y toda la asociación discipular se va a ir complaciendo hasta que lleguemos a Krishna. Lo mismo también poder complacer a Radha, porque si Radha ve que un devoto se está esforzando por avanzar en conciencia de Krishna, Radharani es la primera que pone los ojos en nosotros y ella le dice a Krishna, mira Krishna, este devoto se está esforzando en avanzar, quiere que lo veas, quiere que lo ayudes. Entonces ahí Krishna mira hacia nosotros. Entonces, cuán importante es también, obviamente, como le digo, complacer al guru, pedirle al guru y a Prabhupada que nos ayuden, pero también qué tan importante es pedirle a Radharani que nos acepte como devotos y que gracias a su misericordia podamos servirle y poder complacerlo a Krishna. Eso es lo que tengo para aportar. Ok, muchas gracias, Nitya Rubini. Ya Prabhupada, lo último el significado, pegándole con un hacha, como siempre hace, a los que intentan engañar, en este caso con el yoga físico. Hoy en día es muy normal, ¿no? Ver cómo enseñan un yoga que de vincularse con Krishna no tiene mucho, ¿no? En ninguno de sus aspectos, ni siquiera de manera impersonal. Sin embargo, acá Prabhupada podemos ver que le está dando a los impersonalistas también, los corrige.
Pero bueno, hay dos tipos de impersonalistas, como sabrán, y los impersonalistas que buscan el Brahman, si bien para nosotros no se considera un tipo de liberación, debido a lo que nos enseñó el señor Chaitanya, no son tan malos, ¿no? Porque en última instancia aspiran a un aspecto de Krishna. El problema es cuidarnos de los impersonalistas mayavadis. Esos sí son peligrosos. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre los dos tipos de impersonalistas? Ya es tarde para pensar, ¿no? Ya el día se termina. El impersonalista mayavadi comete una ofensa muy grave, que es que considera que el cuerpo de Krishna es material. Considera al Brahman como supremo y que Krishna, cuando desciende a esta tierra con cualquiera de su avatar, toma un cuerpo material y por ende queda afectado a las leyes de la materia. Esas son las diferencias entre ambos impersonalistas. Después el impersonalista, como el budismo, por ejemplo, considera al Brahman como lo supremo, pero hasta ahí. Y eso es imparcial, ese conocimiento, pero no es erróneo, porque el Brahman es trascendental también. Lo que desde nuestro punto de vista podemos discutir es la liberación en el Brahman, que no trae satisfacción plena para el alma, pero no está mal. Pero considerar que el cuerpo de Krishna es material, eso es una ofensa gravísima. Y ese es el epítome de la filosofía mayavada, por el cual Prabhupada y todos los Vaishnavacharyas refutan todo el tiempo. Y Prabhupada hace mención en esta sección porque muchos Ashtanga yogis son impersonalistas. No sé si ustedes los percibieron a eso. Pero muchas escuelas de yoga son impersonalistas. Entonces Prabhupada por eso hace énfasis. Acá Krishna no está hablando de impersonalismo en ningún momento. Simplemente está describiendo el proceso que tiene que hacer una persona que tiene que seguir Ashtanga Yoga para llegar a meditar en la superalma. Pero Prabhupada sabe, yo no sé si en ese momento ya se veía, supongo que sí. O si no, es un comentario muy adelantado a su época, pero de alguna manera sabe que en el Ashtanga Yoga o en el mundo del yoga físico hay mucho impersonalismo, ¿no? Y ya nos está educando desde ese entonces. Que tengamos cuidado, o que las personas que siguen Ashtanga Yoga tengan cuidado con ese impersonalismo. Porque la verdad que desde la práctica del Ashtanga Yoga se puede llegar a purificar de alguna manera conectándola con Bhakti. De hecho, hay muchos Bhakti yogis que practican yoga físico. Y eso no está mal. El problema es considerar desde nuestro punto de vista personalista que el Ashtanga Yoga adora como supremo al Brahman. ¿Estamos bien con eso? ¿O confundí más? Ok, entonces creo que podemos dejar por aquí. ¿Qué les parece? Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros. La verdad que es una contención muy grande los programas.